Ah, ya, ha salido el simbolito. Vale, ya. Ok, vale, pues entonces vamos a orar, ¿vale? Y damos comienzo a la reunión sin más dilación. Isabel de Málaga. Isa de Sí, Málaga, ¿quieres orar sí. tú, por favor? Uy, me has pillado así. Bueno, En fuera de juego, como estamos hoy, todos en fuera de juego, no importa. no me lo esperaba. Bueno, pues, Padre del Cielo, te damos gracias porque estamos aquí todos reunidos, porque hoy hemos podido conectarnos otra vez, porque ahora mismo estamos todos muy bien. No hemos cogido este virus y bueno, estamos ahí luchando y tú nos estás ayudando. Gracias porque, bueno, por el trabajo, por los familiares, por los amigos y que, bueno, el trabajo va bien y en fin, todo va bien. Y te vamos a pedir, yo te voy a pedir porque sigáis con esta, sigáis más bien vosotros, porque os veo que tenéis mucha fuerza en la fe y que no nos perdamos en ningún momento y que sigamos con esta fuerza que Él nos da y con estas ganas de seguir la palabra de Dios y con estas ganas de, bueno, de seguir a Dios, de estar en su camino y que Dios nos bendiga a todos y que muchas gracias por habernos escogido esta mañana. Eso es lo que yo tenía en mi corazón, que no, porque yo me siento una privilegiada porque Él nos ha llamado y nos ha escogido como para que le sigamos y nos ha hecho que nos fijemos en Él y en su palabra. Y nada, y gracias por darnos la vida que nos está dando. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues pasamos a cantar, ¿qué os parece, vale? Para que así nos relajemos un poco después de la tensión de no poder conectar, vamos a cantar. Sería bueno que silenciara a todos los... Sí, eso iba a decir, no podemos silenciarnos nosotros. Sí, voy. No sé si Jaime puede silenciarnos a todos. Sí. ¿Qué pasa hoy? Primero. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame que quiero oír, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus lamentos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu
corazón, Señor. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, tu pensamiento. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Por si sale pero no sé si la quería. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He pecado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
Muy bien, bueno, pues vamos a dar la posibilidad, ¿vale? Para que un tiempo, si alguien quiere compartir algo acerca de la palabra o quiere elevar una oración, un acto de gratitud al Señor, lo que quiera que tenga en su corazón, tenemos un tiempo ahora, ¿vale? Para que podamos aprovecharlo. Señor y Padre, yo te quiero dar gracias hoy, Señor, porque tú haces que la vida, Señor, en estos tiempos que corren aún más, tenga un sentido, Señor, y qué bueno, Señor, poder estar a tus pies, Señor, y poder entregar nuestras vidas a ti, Padre, y estar, Señor, en tus caminos. Eres un Padre grandioso, eres un Padre eterno, Padre, eres un Padre increíblemente misericordioso y bondadoso, Padre, y todos los atributos, Señor, que se me escapan de mi pensamiento por lo grande que eres, por lo que haces en mi vida, Padre, y por lo que haces en mi casa, en mi familia. Te doy mil gracias hoy, Padre, que nos da otra nueva oportunidad de postrarnos delante tuya, Padre, de poderte agradecer todas las bondades que tú tienes en nuestra vida, de poder decir, Padre, que tenemos un propósito en esta vida, de sentirnos útil, de sentirnos vivos, de sentirnos con un propósito, con una finalidad, Padre, que no es otra que estar a tus pies, Señor, de servirte, y saber, Señor, que un día, pues, tú vas a tener la complacencia, Padre, de recibirnos ahí en tu reino y de estar delante tuya, Padre. En el día de hoy te digo gracias, Padre, gracias y gracias. Te pongo este tiempo, Padre, en tus manos para que tu espíritu se mueva en los corazones, para que seas tú el protagonista y que podamos gozarnos, Señor, de todo lo que tú en esta mañana tienes preparado para nosotros. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Yo, Señor y Padre, quisiera darte las gracias porque, bueno, Rocío, te estamos esperando. Ah, vale, perdón, no sé si hablando ahora. Que digo que yo, Señor y Padre, quisiera dar las gracias porque yo sé que en estos tiempos tan difíciles tú también estás obrando y estás haciendo cosas buenas. Estoy viendo por las redes sociales a muchos hermanos latinoamericanos a los cuales tú les estás ayudando, por ejemplo, el caso de Scarlett, una mujer que vive en una chabola, y yo sé que tú estás obrando para que ella pueda salir de esa miseria, como he visto que están colaborando hermanos, que si yo pudiera pues también colaboraría con ellos. También quiero darte las gracias porque igual que estás ayudando materialmente, sé que también lo estás haciendo espiritualmente, porque ahora los adoradores se han levantado más que nunca y yo sé que ellos están tocando muchos corazones que estaban alejados de ti o que ni siquiera te conocían, y gracias a tu bondad, a que tú quieres que nosotros estemos contigo, ellos te están conociendo y seguro que no se sienten más vacíos por dentro, seguro que encuentran un camino en ti. También yo te quisiera dar las gracias porque no solo estás iluminando corazones por primera vez, sino que los corazones que tú ya tienes estás haciendo que aún te conozcamos más. O por lo menos eso es mi caso, y claro, eso no es algo exclusivo mío, sino que tiene que haber más personas como yo, hermanos cristianos, que ya te conocían, pero ahora te están empezando a conocer de verdad. Yo te quiero dar gracias por esa generosidad que tú tienes. También yo te quiero dar gracias porque soy consciente, gracias a Dios, de que mis hermanos aquí en el culto también están bien de salud. Habrá quien tendrá sus más o sus menos económicamente también, pero yo sé que tú los vas a ayudar. Muchas gracias, Señor y Padre. A mí me estás ayudando, la verdad, porque mi situación económica era regular, pero estás cumpliendo mis oraciones. Te pedí que mejoraras eso, por favor, y lo estás haciendo. Así que muchas gracias, Señor y Padre. Y bueno, también te quiero dar gracias por la cosita esta que está aquí. Y bueno,
pedir bendiciones y salud para todos aquellos necesitados y para mis hermanos también en la fe, como los que estamos aquí en este culto adorándote. Gracias por tu bondad y gracias por hacerme entender que eres un Padre justo. Amén. Amén. Gracias, mi Dios eterno, primeramente porque nos ha permitido conectarnos, cosa que estaba un poco difícil, pero sabemos que para ti no es imposible, Padre Santo, porque tú lo puedes todo, Señor. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por la salud de mi sobrina, Señor, que como todos sabemos, como hermano, Señor, estuvo muy mal, muy mal. También hago extensiva estas gracias a todos ustedes, hermanos, que me apoyaron en oración y me siguen apoyando. Les pido también para que ella pueda recobrar su vista porque aún no ha recobrado la visión, pero seguimos confiados con mucha fe, con mucha fe. Yo creo que sí, que el Padre le va a devolver su visión para que ella pueda criar a su bebé hermosa y preciosa. Y de verdad que estoy más que agradecida porque una vez nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. Qué grande y qué misericordioso es nuestro Padre, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre Celestial. Cómo no amarte, Señor. Cómo no estar contigo siempre. Cómo no serte fiel y adorarte y alabarte todos los días, Padre Santo. Infinitas gracias a todos les doy por esta mañana, Señor, por este mediodía, Señor. Y que bueno, gracias a las redes que nos permite estar conectados, congregados, porque de verdad que ansiosos creo que estamos todos de volver a estar en la iglesia, pero sabemos que es el tiempo de Dios y ya Él nos dirá cuándo será que nos vamos a reunir nuevamente, que podamos, creo que abrazarnos y besarnos no vamos a poder por un tiempo, pero por lo menos podamos vernos y compartir en el templo, como Dios quiera, aunque el templo somos nosotros mismos somos la iglesia y estamos siempre dispuestos a adorar, pero nos hace falta el compartir. De verdad, bueno, a mí en particular me hace falta. Y bueno, seguimos adelante confiando en nuestro Señor y gracias a todos mis hermanos por su apoyo. Dios les bendiga siempre. Amén. Amén. Decía que entonces vamos a dar paso al pan y el vino, ¿vale? Que los hermanos que lleven, o hermanas que lleven en este caso el ministerio, pues adelante. Bueno, yo llevo el pan, ¿me escucháis, no? Sí. Curioso, bueno, curioso no, el Señor sabe las cosas como son. Ayer estaba preparando el estudio que estamos teniendo los martes y estábamos con un versículo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, la segunda parte del 5 y la primera del 6, pero bueno, lo voy a leer. Apocalipsis 1, 5, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, preparando el estudio nos estábamos centrando en dos palabras, que es reyes y sacerdotes. Y ayer cuando terminé de prepararme, dejé la página abierta, dejé todo y lo dejé en la mesa puesto. Y esta mañana cuando me he levantado para preparar el pan, se me ha ido los ojos o la vista a una palabra de este versículo. Y después de lo que ha hablado Isa, de la oración que ha hecho, pues confirmo más todavía lo que el Señor quiere para nosotros hoy. Se me ha ido a la vista la palabra amor. El significado que tiene la palabra amor. Siempre que leemos este versículo, pues pensamos, bueno, en el amor de Dios hacia nosotros, pues, que mandó a su Hijo, que murió en la cruz. Pero yendo a lo que significaba la palabra amor en este versículo, precisamente en el griego, es curioso el significado que tiene. Tiene mucho significado. Pero el significado que tiene en este versículo, sobre todo, es: nos escogió o prefirió. Y yo decía, bueno, porque pues hoy vamos a hablar sobre, o vamos a pensar cuando tomemos el pan y el vino, en que
Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y no solamente que nos ha escogido a cada uno de nosotros personalmente, sino que dice que el significado también es preferir. O sea, es que entre todos Dios nos ha preferido a ti y a mí. Entonces, en esta mañana, y por eso digo que cuando Isa ha estado leyendo y que ella sentía hoy, en esta mañana, el sentimiento ese de escoger, de que Dios nos ha escogido, pues sí, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a dar gracias cuando tomemos el pan y el vino. Otra cosa más que ocurrió en esa cruz y que ocurrió con nuestro Señor es que nos ha escogido a cada uno de nosotros. Tú y yo somos especiales para Él, de tal forma que entre muchos, entre millones y millones, a ti y a mí nos ha escogido Dios. Así que vamos a dar gracias por el pan, pensando y agradeciéndole al Señor que Él haya puesto los ojos en cada uno de nosotros y nos haya escogido a cada uno de nosotros. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este amor tan grande que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y te damos gracias en esta mañana por habernos escogido entre tanto a cada uno de nosotros para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos darte la gloria y la honra solamente a ti, porque nosotros también hemos escogido lo mejor. Te hemos escogido a ti para que tú gobiernes nuestras vidas y para darte la gloria, la honra y para servirte, Señor. Muchas gracias, oh Jesús, por haber muerto en la cruz, por haber resucitado, por habernos dado nueva vida y por habernos hecho además reyes, no solamente escogernos, sino que además nos ha hecho reyes y sacerdotes para ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, yo estoy encargada hoy del vino y bueno, me gustaría leer con vosotros 2 o 3 versículos de Isaías, pero antes quería pues hacer una pequeña reflexión sobre por qué voy a leer esto. Y no es otra cosa que al ver y al contemplar este pan y este vino, que como sabemos son símbolos y que se nos dejó como recordatorio, ¿no? para que tuviéramos siempre presente este sacrificio y el costo de nuestras vidas, pues al verlo y al contemplarlo, cuando miro el pan, veo el cuerpo de Jesús roto por cada uno de nosotros. Y cuando veo el vino, veo su sangre derramada, como dice su palabra, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Y le doy gracias a Dios desde lo más profundo de mi corazón porque ha sido un regalo. Él lo ha puesto en bandeja delante de nosotros. Ha sido un regalo gratuito que hemos podido aceptar por la fe. Y ha sido gratuito para nosotros, pero a Él le costó mucho. No ha sido gratuito. Ha sido pagado con un precio altísimo. Y bueno, quería leer estos versículos que, bueno, se encuentran en Isaías 53, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer yo. El capítulo entero habla de los padecimientos del Señor, pero voy a leer unos cuantos simplemente por resumir, ¿no? Y a causa del tiempo. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
me gustaría hacer una oración dándole al Señor las gracias por este regalo precioso, que como decía, para nosotros fue gratuito, un regalo, pero a Él le costó muchísimo. Bendito Señor Jesús, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este precioso regalo, Señor, que tú pusiste delante de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, el precio tan alto que tú tuviste que pagar por él, Señor. Y te damos gracias, bendito Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que fue necesario para el perdón de nuestros pecados, porque el único fin, Señor, fue el perdonarnos y el tenernos cerca de ti, Señor. El poder darnos esta vida preciosa que empieza aquí, pero que se proyecta hasta la eternidad. Bendito sea tu nombre y alabado sea por siempre, por este regalo tan precioso, Señor. En tu santo nombre, amén. Bueno, vamos entonces a pasar después de haber participado del pan y del vino, a tener una reflexión de la palabra. Afortunadamente, no sé si os habéis dado cuenta, si os ha salido a vosotros, entiendo que sí, ya es una sesión ilimitada, ¿vale? No vamos a tener problemas, gracias al Señor, de tiempo. Así que ya podemos estar tranquilos en ese sentido, porque quiera que no, estaba un poquito ahí inquieto por esto. Bueno, yo no suelo titular ni los mensajes, ni las predicaciones, ni las reflexiones que tengo, pero bueno, si tuviéramos que ponerle un título a la reflexión de hoy sería, al final se trata de fe, o al final todo depende de la fe, o en definitiva, estamos hablando siempre de fe. Y ciertamente es así, ¿verdad? Porque la vida del cristiano empieza desde la fe que depositamos en Jesús cuando nos convertimos, cada uno el día que lo hicimos en nuestra vida, pero no debemos olvidar que la fe es algo que va creciendo, debe ir creciendo en nosotros. Una fe, deberíamos distinguir muy bien la fe salvífica, aquella fe que nos salvó, que se dio una vez, porque solamente una vez hemos sido salvos, solamente una vez hemos depositado esa fe en Jesucristo, de que Él murió por nuestros pecados, pero hay otra fe, en ese sentido, que debe ir creciendo en nuestra vida. Y eso, en alguna manera, nosotros debemos ir trabajándola con el Señor. Es cierto que el Señor va permitiendo que ocurran cosas en nuestra vida, no siempre las más agradables desde nuestro punto de vista, para que esta fe vaya creciendo. Es curioso que los seres humanos somos tan cabezotas, o somos tan soberbios, o tan orgullosos, que necesitamos, y lo digo así con todas las letras porque creo que es así, necesitamos que ocurran cosas no agradables en nuestra vida para crecer en el Señor. Si todo no fuera bien, escuchad bien esto porque esto es una realidad, si todo no fuera bien en la vida, nuestra dependencia del Señor sería nula prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia al orgullo y a la vanidad de sentirnos autónomos, ¿no? De sentirnos autosuficientes. Entonces el Señor, en su sabiduría, en este mundo donde vamos a tener aflicción, como el Señor Jesús ya nos avisó, va permitiendo que ocurran cosas en nuestra vida que, lejos de ser perjudiciales para nosotros, van a ser beneficiosas para nosotros. Lo único que nos basta o que nos hace falta es poner los ojos en Jesús para poder crecer espiritualmente tal como el Señor quiere que lo hagamos.
Las mayores y mejores experiencias espirituales, las más profundas, las más cercanas al Señor, se producen en los peores momentos. No debemos tener la menor duda de ello. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces vamos a llamar a los malos momentos, vamos a provocar malas situaciones en nuestra vida, vamos a... Por supuestísimo que no, ¿verdad? Estaremos de acuerdo en eso. Pero sí vamos a esperar que cuando el Señor permita que ocurran cosas a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, o en nuestra familia, que a priori no son buenas, sino todo lo contrario, llámese enfermedad, llámese muerte incluso, llámese pérdida de trabajo, llámese deficiencias económicas, como queramos verlo, da igual, o la situación que estamos pasando ahora mismo, por ejemplo, con el virus. Lo cierto y verdad es que si el Señor permite que ocurran estas cosas en nuestra vida, Él va a aprovechar para que demos un salto cualitativo, digo cualitativo, es decir, de calidad en nuestra fe. Eso no tengo la menor duda. Y yo quiero coger un ejemplo de cómo esto se produjo cuando el Señor Jesús estaba aquí. Sabéis que el Señor escogió a 12 hombres para que de alguna manera fueran los que estuvieran más cerca de Él y de alguna forma fueran los que después iniciaran lo que era la predicación del Evangelio. Lógicamente, ese ministerio no solamente recayó en ellos, como ya sabemos, sino que recayó en los que habíamos de creer por la palabra de ellos, ¿verdad? En este caso nosotros y todos los cristianos de todos los tiempos, desde que Jesús vino. Pero ciertamente aquellos 12 hombres, pues uno se pone, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, uno se pone a analizarlo desde un punto de vista humano y seguramente no cumplían los mejores requisitos, ¿verdad? O sea, Jesús cuando escogió a aquellos 12 hombres, se ve evidentemente que no cogió a los mejores, entendedme esto que voy a decir, a los 12 mejores hombres que pudo escoger según su vista humana, o sea, lo que nosotros hubiéramos elegido. Pero claro, Jesús tenía otra perspectiva con aquellos hombres. Él iba a transformar la vida de aquellos 12 hombres, con la excepción de Judas, desgraciadamente, pero bueno, ya vemos los posteriores lo que ocurrió, a partir de los 12 apóstoles, dando Pablo, etcétera, etcétera. Pero digo que iba a transformar la vida de aquellos hombres. Y aquellos hombres tuvieron que ir creciendo en su fe a medida que iban ocurriendo cosas. Y en medio del ministerio de Jesús, que duró 3 años aproximadamente, como sabéis, en esos 3 años ellos fueron creciendo espiritualmente de lo que era la perspectiva de Jesús, quién es Jesús realmente para ellos, si Jesús verdaderamente venía a cumplir aquel papel que ellos estaban esperando de ser el Mesías de Israel. En definitiva, a aquellos les costó no solamente los 3 años del ministerio de Jesús, de tenerlo tan cerca, sino que aún después, como sabéis, después de haber sido crucificado Jesús, ellos aún todavía no habían entendido realmente lo que Jesús les había estado enseñando durante tanto tiempo. Ya sabéis que ellos tuvieron miedo, se encerraron, después cada uno quería volver a su antigua profesión porque pensaban que, bueno, que de alguna manera realmente había pasado algo importante, pero no trascendental. No había cambiado el futuro de Israel, ni siquiera tampoco el de su vida. Y bueno, todo cambia cuando Jesús se presenta a ellos resucitado, ¿verdad? Entonces vemos a estos hombres cómo van creciendo espiritualmente en la concepción que ellos van teniendo acerca de Jesús. Y hay un acontecimiento que yo he querido coger para que nos sirva de ilustración para esto, y está en Mateo 14. Podríamos escoger, a excepción de lo que quiero hablar principalmente, que es Pedro, no Jesús andando sobre las aguas, porque que Jesús ande sobre las aguas, bueno, porque sabemos que Jesús es Dios, no hay nada imposible. Él es el creador del mar, por lo tanto, el mar está sometido. Por eso Jesús pisa el mar y no tiene ningún problema, porque es su creador, por lo tanto, está sometido a Jesús. Pero el hecho de que Pedro sí ande por las aguas es verdaderamente milagroso, ¿no? A excepción de Mateo, ninguno de los otros evangelistas relatan aquello que sucedió con Pedro. Por Marcos lo podemos entender, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que Marcos escribió el Evangelio porque Pedro fue digamos, quien de alguna manera le contó o le compartió todas las experiencias que él había vivido con Jesús. Pero, claro, no sabemos si Pedro quizás estaba orgulloso de aquella ocasión, de lo que había pasado, y decidió no contarle a Marcos aquello, ¿no?, para que lo compartiera. Pero lo tenemos en Mateo, que se ve que de primera persona él lo vivió, y entonces así lo cuenta. Juan, que lo vivió también se supone en primera persona, pues no lo relata en su evangelio. Pero Mateo sí,
Y vamos a ver justo decía en Mateo 14 esta historia. Dice que el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, hasta ahí. Uno cuando lee esto, bueno, creo que generalmente nos vamos a acordar de un suceso, un acontecimiento parecido, aunque Pedro no anda, pero es el que se nos relata en Mateo 8, de cuando Jesús estaba dormido en la barca. Conocéis la historia, ¿verdad? Dice que los apóstoles iban navegando y que Jesús estaba en la misma barca con ellos y estaba dormido. Fijaos, contrastar ya de momento estos dos pasajes. En uno Jesús está dormido y lo que los apóstoles de alguna forma le requieren es que preste más atención a lo que está pasando porque no está viendo que están corriendo peligro. No voy a leer el pasaje por amor al tiempo, ¿vale? Pero relato un poco más o menos cómo fue aquella historia. Cuando el mar empezó a azotar la barca pues estaba a punto de hundirse y Jesús estaba, suponemos que plácidamente dormido en una esquina de la barca. Los discípulos, los apóstoles se asustaron tanto que entonces le dijeron al Señor, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? Es como diciéndole, Señor, ¿qué pasa? ¿No te estás dando cuenta de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo, de lo que está a punto de ocurrir? Allí vemos a un Jesús dormido. Uno a priori piensa, bueno, ¿era el mejor momento para dormirse? Pues para los apóstoles no, ¿verdad? Seguramente que no. Ahora aquí lo vemos en Mateo 14. ¿Dónde está Jesús? No está en la barca. Está en el monte, orando, pero no está en la barca. Fijaos qué contraste, ¿eh? Se dan dos situaciones que normalmente el ser humano solemos, aquellos que hemos creído, solemos reprocharle, permitidme también esta expresión, al Señor que en ocasiones parece como que está dormido y no ve lo que está pasando, o bien está distante y no ve lo que está sucediendo. Son dos situaciones, ¿verdad? Muy cotidianas de la fe de los cristianos. Los discípulos tuvieron que enfrentar estas situaciones y veréis y veremos cómo afortunadamente, gracias a estas situaciones, su fe no hizo más que crecer y poner bien en claro con quién estaban tratando. Fijaos la declaración de los discípulos en el capítulo 8 que acabamos de leer o que acabo de citar de Mateo. Capítulo 8, versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aparece la fe. Hombres de poca fe, ya os dije antes que si había que ponerle un título a esto, iba a ser todo al final depende de la fe, o todo va relacionado con la fe. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, se asombraron, se quedaron con la boca abierta, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, ellos vieron que a la voz de Jesús, a la orden de Jesús, el mar se tranquilizó y el viento cesó. Y se preguntaban, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Tiempo más tarde, llegamos al capítulo 14, cuando está pasando también que están teniendo problemas en la barca, donde Jesús no está, y fijaos cómo termina este pasaje, versículo 33 de Mateo 14. Entonces los que estaban en la barca vinieron, todo era porque Jesús había calmado el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Oye, mira, se ha producido un avance cuantitativo y cualitativo en el concepto de Jesús. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto o no? En el primero se pregunta: ¿qué hombre es este? En el segundo, después de haber vivido una experiencia similar quizás, pues ya su fe ha avanzado. No ha retrocedido, ha avanzado, el concepto ha mejorado. De modo que lo tienen absolutamente más claro que antes. Y esto sigue mejorando con el tiempo, porque poco después de esto veremos en Mateo 16:16 la confesión sobre la que se basa toda la iglesia de Cristo desde que Él se marchó y vino el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué confesión es esa? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a contestarle. Unos dicen que eres Juan el Bautista, resucitado, otro que eres Elías, otro que eres un gran profeta. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces salió Pedro, el mismo que aquí sale a andar, y le dijo aquella declaración tremenda sobre la que está basada la iglesia, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fijaos cómo ha avanzado el grupo apostólico desde Mateo 8 a Mateo 16, cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido consolidando su fe y su conocimiento acerca de quién es Jesús. Ya empezaron por ¿qué hombre es este? En Mateo 14 ellos consideran que es el Hijo de Dios, y en Mateo 16 dice: tú eres el Cristo, aquel que esperábamos, el Mesías prometido, el Hijo del Dios vivo. Por lo tanto, su fe, a pesar de situaciones negativas y problemáticas, ¿qué ha pasado? Ha crecido. Ha crecido. Esto es lo primero que quiero destacar de este pasaje, ¿vale? Lo segundo que quiero destacar es que, como he recalcado antes, en ambos, tanto en Mateo 8 como en Mateo 14, aparece la fe. La fe es fundamental. En el capítulo 8 hemos visto, como le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Aquí le va a decir a Pedro, en el versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como veis, la fe es un común denominador de estos pasajes. ¿Por qué? Porque la fe, ¿de qué se trata la fe? ¿Qué es la fe? ¿La fe es la que nos salvó? Sí, sin lugar a dudas. Pero la fe que nos ha salvado es la fe de estos acontecimientos. Yo creo que no. Yo creo que la fe, como parte del fruto del Espíritu, dice Gálatas, capítulo 5, 22, porque el fruto del Espíritu es, ¿os lo sabéis? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y dice después, fe, mansedumbre, templanza, ¿vale? Pero dice fe. ¿Cómo la fe es parte del fruto del Espíritu? ¿La fe no es la que nos ha salvado? ¿Cómo entonces tenemos que trabajar la fe como trabajamos la mansedumbre, o la templanza, o el amor, o el gozo, o la paciencia? Porque el Espíritu tiene que seguir trabajando en nosotros la fe, si ya la fe nos salvó. Porque la fe que nos salva no tiene nada que ver con la fe, que es la confianza que hemos depositado en Jesús desde que nos convertimos hasta el final de nuestros días. La fe no se paraliza, la fe va creciendo. Y os repito, la mejor manera que tiene de ir creciendo la fe es por sucesos o acontecimientos que normalmente son contrarios a nosotros, pero es donde verdaderamente podemos mostrar nuestra fe en el Señor. La fe, una definición del diccionario de la fe es tener confianza en una persona, en todo lo que dice o hace. De hecho, yo no sé si vosotros habéis, me imagino que sí, habréis tenido la oportunidad de ir alguna vez al notario, ¿verdad?
El notario, una de las cosas que hace, por la que le pagan, y mucho y bien además, es dar fe. Cuando el notario da fe de lo que está firmando, donde aparece su firma, lo que está diciendo es que tiene confianza y credibilidad en lo que aquella persona le está diciendo. O sea, él ha cogido y por eso le llamamos documentos, él ha cogido y ha escaneado, o ha escaneado en el sentido mental, o ha estudiado los documentos que nos ha requerido para llegar a una conclusión. Es que da fe de que podemos ser personas de confianza para afirmar lo que vamos a afirmar. Digamos que esa es la fe más cercana a la fe bíblica que nos está pidiendo el Señor que aumentemos en el transcurso de nuestra vida. No es la fe salvífica, esa ya nos salvó de una vez y para siempre. Pero si tuviéramos que escoger una definición bíblica de la fe, pues yo creo que todos nos acordaríamos de Hebreos 11.1, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 11.1 como definición bíblica de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si esto lo escucha cualquier persona, si esto que estamos ahora mismo hablando aquí se pone y se cuelga en internet y lo escuchan personas que no creen en el Señor, pues lógicamente nos tildarán, como tildaban a Pablo y a los demás, de locos. Porque ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a esperar lo que no veo? ¿Cómo voy a estar seguro de lo que no veo? Eso no es lo que el mundo enseña. Lo que el mundo enseña es cree lo que ves. Y esto es así. Y no puedo esperar nada hasta que no me llegue. Pero, sin embargo, la definición bíblica de la fe dice que es la convicción de lo que se espera, es estar convencido de aquellas promesas que el Señor nos ha hecho. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo tanto, si el Señor dice que la fe se basa en tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pues tenemos que estar, lógicamente, convencidos y seguros, de certeza, seguros de que el Señor va a cumplir su palabra en nosotros. Y si el Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, aunque se haya quedado dormido, o bien no esté en la barca, ¿estáis entendiendo, verdad? Eso no quiere decir que el Señor no esté a nuestro lado. De hecho, fijaos si se produce una paradoja en esta. El lago bueno, tiene varios nombres, ¿no? El lago de Tiberíades, o el de Genesaret, o el mar de Galilea, es lo mismo, es un lago, ¿vale? Es un lago que tiene aproximadamente como unos 20 kilómetros de largo, es de agua dulce, además, el mar como tal, es el río Jordán el que le lleva el agua por una embocadura y vuelve a salir por una desembocadura, al río Jordán. Tiene como unos 20 kilómetros de largo aproximadamente, y en su mayor anchura tiene como unos 10-12 kilómetros aproximadamente. Muy bien, pues tiene una profundidad media, digamos, de unos 25 metros y en la parte más profunda unos 40 metros, aproximadamente. Vale, pues Jesús dice este pasaje que él había despedido a la multitud y se había retirado para orar al monte. Aquí quiero hacer una parada. Siempre es importante, los que de alguna forma tratamos de enseñar o de discipular, siempre decimos que es muy bueno siempre que leamos los textos dentro de los contextos donde están. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar dónde está este contexto de Jesús anda sobre el mar y la intención que Pedro tiene de andar sobre el mar. Viene justo después de la alimentación de los 5.000. Jesús hizo uno de los mayores milagros que hizo en su ministerio terrenal. Alimentó a miles y miles de personas, de hecho 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños, ¿vale? Algunos calculan que unas 100.000 personas. Solamente con, ¿qué? 5 panes y 2 peces, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que justo después de aquel maravilloso milagro, la gente, eso no lo voy a leer por amor al tiempo, lo podéis ver en Juan capítulo 6, que es donde se nos narra esto. Allí ocurre una cosa muy importante, fijaos. Y esto también nos va a servir a nosotros para darnos cuenta de que cuando pasan cosas en nuestra vida, el Señor tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Mirad, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, tuvo un problema con la multitud. Esta fue una de las ocasiones en las que el enemigo, Satanás, sin presentarse directamente como en la tentación del desierto de los 40 días y las 40 noches, pero sin estar físicamente, estaba allí, trató de desviar a Jesús, porque dice el evangelista Juan
que toda la multitud de los que habían presenciado aquel milagro, junto con líderes religiosos incluidos, hicieron coger a Jesús y nombrarle rey. Iba a haber una revuelta para nombrar a Jesús rey. Entonces Jesús, viendo que sus discípulos aún no tienen el discernimiento claro acerca de Jesús, puede ser que sus discípulos sean arrastrados por ese movimiento y caigan también en la tentación de participar en nombrar a Jesús como rey. Y Jesús no había venido para reinar en el modo y manera en que el pueblo de Israel quería. Ni siquiera los apóstoles todavía habían entendido. Por lo tanto, se produjo allí un momento difícil. ¿Jesús qué hace? Una traducción mucho más correcta de esto, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, una traducción más correcta de ese verbo hacer, hizo a sus discípulos, es les forzó a marcharse. Fijaos, les obligó a marcharse. ¿Por qué? Porque si la multitud en aquel momento tomaba la iniciativa de coger a Jesús para nombrarlo rey, sus discípulos serían seguramente arrastrados. ¿Y Jesús qué hizo? Los quitó de en medio de aquella situación. Los protegió espiritualmente, aunque sus discípulos no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo. ¿Estáis entendiendo lo que significa esto? El Señor siempre tiene un propósito. Cuando nos saca de un sitio y nos mete en otro, o permite que pasemos por distintas circunstancias, Él tiene un propósito. Y Él tuvo un propósito con los discípulos aquí. Fue que aquellos discípulos no se dejaran arrastrar por la multitud. Y además les permitió ver un milagro maravilloso que era Jesús andando sobre las aguas y el mismo Pedro andar sobre las aguas. Pero bueno, yo quiero que veáis con qué se enfrentaban los apóstoles a aquella tempestad. ¿Vale? Sí. Mirad, eso es un resto o los restos de una barca que se han encontrado, que han datado del siglo I, en el mar de Galilea. Aproximadamente se calcula o se cree que es una barca muy similar a la que usaban los pescadores de aquel tiempo y la que usó el propio Jesús para montarse en ella. Porque ya sabéis que Pedro y Juan y Simón y Andrés, Pedro, Juan y Andrés y Santiago eran pescadores y seguramente una barca muy parecida a esta. Imaginaos en una barquita de esta, tantas personas con el mar azotando, que dicen los expertos que llegaban a producirse hasta olas de 2 metros de altura, arrastrando la barca de arriba abajo. Una aproximación de lo que era una barca para que la veamos también. Vaya, ¿no está? No está. Bueno, la podéis mirar si queréis. Una reproducción que hay de lo que es la barca. No importa. Entonces, lo que quiero decir es, ¿vosotros creéis que aquellos apóstoles estaban con los mejores recursos para estar pasando por una tempestad? ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de las ocasiones, no tenemos los recursos para pasar las situaciones por las que pasamos. Al menos recursos que dependan de nosotros. Entonces, ¿qué debe surgir? La fe. La fe. Esto es lo más complicado, lógicamente, porque el ser humano no está acostumbrado a depender de nadie. No quiere depender de nadie. Quiere saber que tiene los recursos necesarios para ser fuerte en las distintas situaciones en las que se va enfrentando en la vida. Quiere tenerlo todo bajo su control. ¿Qué ha pasado? La humanidad vivía feliz. La humanidad vivía absolutamente tranquila y orgullosa de todos los adelantos que tenemos. Es verdad que vivimos seguramente en el mejor de los tiempos de la humanidad, ¿verdad? O al menos eso dicen. Donde más comunicación hay, donde más facilidades hay, donde más el hombre ha alcanzado su cenit, digamos, de salud, vivimos muchos más años, perfecto. O sea, digamos que nos han pintado que vivíamos en una humanidad ya prácticamente al borde de la perfección. Pero ocurre que ha venido un microbio que no somos capaces de ver a simple vista y ha desmontado todo nuestro sistema de bienestar. Absolutamente todo. Y al ser humano le ha pasado lo peor que le puede pasar, que es ver que no tiene los recursos necesarios propios para tirar para adelante, sino que tiene que tomar medidas de urgencia para tratar de parar esto que se le ha escapado de las manos. Absolutamente le ha explotado en su propia cara. Esto es lo que pasaba. Este es el reflejo de lo que estaba pasando
allí, una barca en medio del mar, porque el pasaje nos dice que ya estaban en medio del mar. Imaginaos como a 5 o 6 kilómetros aproximadamente, no voy a leerlo, pero los pasajes paralelos nos dicen la distancia en la que estaban, y estaban como a 5 o 6 kilómetros metidos en medio del mar, justo en medio del mar, con aquella barca siendo azotada por olas que, bueno, allí estaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, que eran pescadores. ¿Vosotros pensáis que era la primera vez que vivían esto? Pues seguramente que no. Pero el problema que tiene cuando llegan estos momentos es que se les escapa el control, que toda su experiencia no vale absolutamente para nada. Depende de que la naturaleza sea lo suficientemente buena o moderada para que no les cueste la vida. Pues mirad, decíamos antes que Jesús no estaba en la barca, en contraste con la otra ocasión en la que estaba dormido. Aquí no estaba en la barca, estaba en un monte. Pero aún estando en un monte, claramente nos dicen los evangelistas, y eso lo podéis leer en los pasajes paralelos, Jesús, ¿qué hizo? Vio la situación en la que se encontraban sus discípulos. ¿Qué te dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que Jesús nos está viendo siempre. No retira su mirada de nosotros. Él es consciente siempre de cuál es tu necesidad y la mía. Siempre. Siempre. Y ahora, mirad, viene el momento que es a la cuarta vigilia. Vosotros sabéis, no sé si os gusta cuando leéis esta cosa pues bueno, saber de qué hora estamos, ¿no? Es lo normal, ¿no? Leemos a la cuarta vigilia, bueno, vamos a saber más o menos qué hora era esto. Bueno, pues era entre las 3 de la madrugada y las 6 de la madrugada. Jesús había estado orando unas horas. No sabemos qué tiempo llevaban estos apóstoles sufriendo en medio del mar. No lo sabemos porque no nos lo dice. Pero sí nos dice que a la cuarta vigilia, es decir, no antes de las 3 de la mañana, cuando era de la tarde-noche, cuando se había retirado Jesús, las 3 de la mañana como mínimo, entonces aparece Jesús. ¿No os parece que es un poco tarde? Muchas veces nos decimos, Señor, se está haciendo tarde para notar que estás aquí. Me parece que te estás retrasando un poco. Imaginaos que la tormenta empezara, bueno, vamos a suponer, a las 11 de la noche. Venga, vamos a darle más margen. A las 2 de la mañana, venga, a las 2 de la mañana. Una hora. ¿Vosotros sabéis lo que supone una hora con una barca de ese tipo estar azotada por los mares? Os lo podéis imaginar, ¿no? Aquello no sería una hora. Aquello sería interminable. Y Jesús no estaba. Esto contrasta mucho con nuestras situaciones y de verdad que lo quiero compartir para que sirva para aprender como aprendieron los discípulos, a madurar en la fe y estar confiados a pesar de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Yo el primero. Yo el primero. Fijaos, cuando llegan los momentos de pánico y de miedo y de tribulación y de duda, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué os ocurre? ¿Se ve todo de color de rosa? No, ¿verdad? Empieza a verse todo oscuro. Oscuro negro con un negro que jamás hemos visto antes. Esto lo suele traer el miedo, el temor, la duda, la incertidumbre. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que normalmente esos miedos que sentimos ante cosas que no dominamos, normalmente suelen alterar la realidad. En el sentido de que solemos exagerar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, mucho más allá de lo que es la realidad. Pero esto es un síntoma típico, digamos, de una situación incontrolada o descontrolada. A estos hombres le pasó exactamente lo mismo. Ellos dicen que, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Yo, de verdad, cuando leo estas cosas, algunas veces digo, menos mal, Señor, que están escritas estas cosas aquí, porque eso me hace ver cómo soy yo. Porque algunas veces cuando nos examinamos a nosotros mismos los miedos que tenemos, nos da vergüenza propia, ¿verdad? Decimos, madre mía de mi vida, cómo yo, siendo del Señor, siento algunas veces tal temor o tal miedo o tal duda ante lo que está por venir. Y me alegra de ver esto aquí, porque el Señor sabe con quién trata, afortunadamente. Él sabe que todos somos débiles, absolutamente todos débiles. Mira, yo no sé cómo era Pedro de aspecto físico, pero quiero pensar que era un hombre rudo, ¿no? Un hombre, en fin. No sé si su imponencia física era realmente así o no, no lo sé.
pero su valentía, su arrojo, su forma de funcionar me hace ver que era un hombre que, bueno, que seguramente no se amedrentaba mucho ante las situaciones, ¿no? Y seguramente había vivido situaciones muy complicadas. Pero, sin embargo, aquí él tiene miedo. Tiene miedo. Y tiene tal miedo que ve lo que es una irrealidad. Seguramente por su espíritu de pescador, con todas esas supersticiones que podían existir en la mar, pues lo que ve allí parece como que es un fantasma y no reconoce al Señor Jesús. Esto aprendamos a trasladarlo a nosotros. Cuando estamos en situaciones que se nos escapan de nuestro control, normalmente vamos a pensar que todo es mucho más malo o mucho peor de lo que en realidad es. Esto es un arma que tiene el enemigo para hacernos tener miedo. ¿Vale? En esas circunstancias es donde el Señor quiere darnos tranquilidad. Justo ahí. El Señor había visto desde aproximadamente, si estaban como a 5 kilómetros del mar, escucha bien esto, si estaban como a 5 kilómetros en la mitad del mar, ¿alguno de vosotros es capaz de ver de aquí a 100 metros? Porque si es capaz de ver de aquí a 100 metros los rostros de los demás de expresión de miedo, le felicito. Que vaya a la televisión, que seguramente va a ganar dinero. Es imposible. Pero Jesús es capaz de discernir que en el rostro de sus discípulos, que al menos, si él está en la orilla, vamos a suponer que ya estaba en la orilla, al menos estaban a 5 kilómetros de distancia, él vio miedo en sus discípulos. ¿No te da tranquilidad esto? ¿Cómo el Señor es capaz de discernir, aún pareciendo que no está, cuándo y cómo nos sentimos? Mira, siempre hemos criticado a Pedro porque se hundiera. Yo creo que a Pedro no hay que criticarlo. Yo a Pedro lo admiro, sinceramente. En estos momentos de miedo, de terror, de incertidumbre, de duda, de no saber quién es el que estaba allí, él, cuando Jesús se identifica, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Lo hubieras hecho tú? ¿Lo hubiera hecho yo? Muchas veces parece como que avergonzamos a Pedro porque se hundió. Vosotros sabéis por qué Pedro se hundió. Siempre se dice, porque cuando miró a Jesús, entonces no se hundía. Cuando desvió la vista de Jesús y miró a su alrededor cómo estaba el mar y cómo estaba el aire, el viento, pues entonces se hundió. Yo creo que no. O independientemente de eso, creo que no, que hay algo más. No sé si sabéis por qué se hundió Pedro. Porque estaba haciendo algo que era imposible, andar sobre las aguas. Es imposible andar sobre las aguas. Solo Jesús puede andar sobre las aguas. Y ojo, y todos aquellos que Jesús quiera y le dé la orden de andar sobre las aguas, también pueden andar sobre las aguas. Por lo tanto, el ejemplo de Pedro aquí es magnífico. Porque Pedro, lejos de criticarlo porque es un Dios, a Pedro hay que admirarlo. Porque él le dijo, Señor, si tú me dices que vaya andando sobre las aguas, yo voy a andar. Eso es la fe. Eso es la fe. Nosotros seguramente hubiéramos puesto una madera o hubiéramos echado un lazo para que Jesús llegara lo antes posible a la barca, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado en la barca porque la barca nos ofrecía seguridad. La barca, de alguna forma, era nuestra manera de enfrentarnos a la situación externa. Sin embargo, Pedro es todo lo contrario. Pedro dice, si tú me dices que yo vaya andando sobre las aguas, yo andaré sobre las aguas. Eso es fe, ¿eh? Yo no sé si yo lo haría, creo que no. Por lo tanto, aquí Pedro nos está dando un ejemplo absoluto de fe. Pero claro, ocurre que Pedro suele ser una representación general de los problemas que tenemos los seres humanos. Y cuando él se hunde porque en un momento determinado él es consciente de que lo que está haciendo es imposible, porque lo que está a su alrededor le supera y porque además Jesús todavía no le ha cogido de la mano. ¿Pero anduvo Pedro sobre las aguas o no? Lo cierto es que anduvo. Está clarísimo. Lo cierto es que anduvo sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es capaz o nos hace capaces de hacer cosas que son imposibles. Imposibles.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que Jesús va a requerir de nosotros siempre en la perfección de andar por fe sin fallar? No. ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando falló? Lo cogió de la mano, lo asió, lo llevó a la seguridad de la barca y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no le está recriminando el hecho de haber andado sobre las aguas. ¿De qué le estaba recriminando? De haberse hundido. No de que anduviera sobre las aguas, sino de haberse hundido. La fe de Pedro ahí se quebró. Por lo tanto, y ya con esto quiero terminar, mirad, hay un versículo que hace poco lo compartíamos también en la reunión de oración, que lo compartió Mari Carmen, acerca del libro de Habacuc. Habacuc 2.4 dice, el justo por su fe vivirá. Esa fe y ese vivir, ¿qué es el momento de la salvación? ¿O es la vida en general? La vida en general, sin lugar a dudas. El justo por su fe vivirá, quiere decir que la fe es la que nos mueve a vivir cada día de nuestra vida, creyendo en lo imposible. Creyendo en lo imposible. Nosotros no hemos conocido a un Dios de lo posible. Nosotros hemos conocido al Dios de lo imposible. Por lo tanto, el justo por su fe vivirá, quiere decir que tú y yo tenemos una responsabilidad de hacer crecer nuestra fe de forma que tengamos confianza absoluta de que el Señor está con nosotros, ya esté dormido o esté ausente de la barca. ¿Entendéis esto? Porque si comprendemos esto y creemos esto en nuestros corazones, el diablo, nuestro enemigo, tiene muy poco que hacer con nosotros. Muy poco que hacer con nosotros. Como última cosa, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto del autor y consumador de la fe? Que Jesús ha sido el autor de la fe, quiere decir que verdaderamente es el autor por excelencia de la fe. Él nos ha demostrado que se puede vivir por fe, porque Él vivió aquí como hombre, sin dejar de ser Dios. Pero la salvación nuestra, ¿de qué dependía? De su obediencia como hombre. Esa es la que nos ha salvado, porque su justicia nos ha sido imputada a nuestro favor. Por lo tanto, Jesús es el autor de la fe porque Él confió en su Padre, en Dios su Padre, siempre, siempre. Y además dice que es el consumador de la fe porque es el que verdaderamente ha llevado la fe hasta el extremo final. Ya no hay más. Es el consumador de la fe. La fe no se puede demostrar de mejor manera en que la demostró Jesús. Por lo tanto, uno analiza la vida de Jesús y ve que los años de Jesús pues fueron magníficos, ¿verdad? Fueron 3 años magníficos de Jesús en el sentido de que Él no tuvo problemas económicos, no tuvo problemas de casa, no tuvo problemas de cansancio, no tuvo problemas de persecución, no tuvo problemas de credibilidad y un sinfín más de cosas, ¿verdad? Jesús no tuvo esos problemas, ¿no? Pues me vaya a perdonar que os diga, pero sí, no os escucho, claro, lógicamente, son preguntas retóricas. Jesús tuvo esos problemas, los mismos que nosotros, pero su confianza en el Padre fue absoluta. Porque si Él hubiera obedecido al Padre en su condición de Dios, entonces lo que Pablo escribió está mal. Porque dice Pablo que Él, siendo igual que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, de la que aprovecharse. Por lo tanto, todas esas cosas que vemos de Jesús, de su cansancio, de su persecución, de los insultos, de todas las situaciones que vivió, las vivió como hombre, obedeciendo al Padre. Y es esa obediencia la que nos ha salvado a ti y a mí. Por eso Jesús es el autor y el consumador de la fe. Nuestro modelo a seguir. Pongamos los ojos en Jesús. Confiemos. Jesús es el notario que ha dado fe de que las palabras que Dios su Padre ha pronunciado se cumplen. ¿Estamos de acuerdo en esto?
se cumple. Sí, siempre, siempre se cumple. Es verdad que a lo mejor ahora mismo estamos en una barquita en medio del mar de Galilea y Jesús puede estar dormido o Jesús puede estar ausente. Pero ya hemos visto que fuera como fuera, o fuere como fuere, Jesús está viéndonos y está pendiente de nosotros. Que a esa es la gloria siempre. Amén. Bueno, si puede Jaime activar los micrófonos entonces. No comprobamos ya nada. Sí, a lo mejor sí. Vale, ok. Bueno, pues entonces... O cada uno que se lo quite, ¿no? El micro. Claro, cada uno también a lo mejor tiene que quitarse el micro. Muy bien, bueno, pues si no tenéis nada más que decir, no sé si alguien tiene algo más que quiera compartir o que quiera decir, si no, pues damos unos anuncios acerca de las personas por las que estamos orando y terminamos, ¿vale? Vale, pues entonces, Elizabeth, ya hemos escuchado parte de lo de tu sobrina Soriana, ¿vale? Nos alegramos mucho de que el Señor esté, pero bueno, seguimos orando porque aún el Señor tiene que completar su sanidad, ¿vale? Seguimos orando por ella. Por Pablo, ya sabéis también, lógicamente, yo me acuerdo que fue el domingo pasado cuando escuchamos aquí a Noemí y a Dani decirnos en directo el mensaje que acaban de recibir, de que prácticamente no contaban con él. Hoy es domingo, una semana más tarde, y Pablo está entre nosotros. Seguimos orando para que el Señor, si es su voluntad, complete este milagro y se lleve a Pablo a casa con su familia, que es lo que todos queremos, ¿vale? Una cosa había comentado de eso. Luego por la tarde hubo una reunión unida, bueno, a nivel de Icono, de la iglesia Icono, pero aparte se unieron gente de toda España y la verdad que es impresionante ver cómo el pueblo de Dios se mueve cuando hay cosas que tocan el corazón o cosas graves, que se pide que haya peticiones, y no sé cuántas personas había conectadas en esa reunión, que a mí se me ponían los vellos de punta. Sí, le damos gracias al Señor porque hay un ejército, desde luego, un ejército orando por Pablo. Raquel, no hay otra novedad que la que tenemos, ¿no? No. La última que tenemos. Claro, hasta mañana, lunes, no me imagino que no habrá alguna novedad. Pues seguimos orando por ella y por su casa, por su madre Noelia y su casa. Y nada más. De momento yo no tengo nada más. No sé si alguien tiene algún... Sí. Yo quería pediros oración. Quería, ya que has expuesto estos temas, lo iba a poner luego por el grupo para que pudiéramos acordarnos todas las tardes, pero ya que nos dan la oportunidad, pues yo quería que, por favor, me ayudaseis en oración para orar por mi hermano. Como ya sabéis, os comenté que está mal, lleva muchos años mal, por una vasculitis desde los 19 años, tiene ahora mismo 47, y bueno, pensamos que es un milagro en su vida, siempre hemos estado orando por él, y pensamos que es un milagro en su vida todos estos años, porque hasta el médico la última vez que estuvo allí le dijo que la vida le había regalado todos estos años. Entonces, pues, la verdad está súper predicado porque le ha venido a reuniones y, bueno, lleva toda la vida escuchando del Señor, todavía no se ha convertido, sobre todo, para que clame al Señor por salvación, sobre todo para eso. Pero que el Señor ponga la mano también en sanidad, como hablamos y como decías tú ahora, pues la fe hace lo imposible. Y yo creo que el Señor puede hacerlo. Entonces, él ahora mismo está ingresado en el Virgen de Rocío porque ha cogido una hepatitis. No se sabe por qué. Están hablando de una carne que comió, que podría estar mal hecha, no se sabe por lo que, pero ha cogido una hepatitis. Está súper mal, está con una anemia que le van a poner una transfusión ahora. Y bueno, el tratamiento que le viene bien para la hepatitis le viene mal para el riñón. Entonces, verdaderamente está que no quiere hablar, yo lo llamo y no me lo coge, tengo que hablar con mi cuñada y no atiende a los WhatsApp tampoco, súper deprimido, muy mal, dice que ha perdido un montón de peso, que apenas puede andar, y bueno, pues la verdad es que estamos preocupados por su salud y bueno, pues quería
que por favor, pues a la hora de orar os acordaréis por él. Él se llama Rafa. De todas formas, ponlo en el grupo, Lola, porque así Yo lo pongo. hay más gente y también así Vale. no se nos olvida si volvemos y lo miramos, ¿sabes? No te preocupes, lo pongo en el grupo, pero mira, ha sido más fácil explicaros así un poco que poner en el grupo todo lo que quería explicaros. Luego os lo recuerdo, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien. Vale, pues... También por acordarnos de Pepe, ¿no? Que empieza con el tratamiento de radioterapia, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, radioterapia, sí. Eso. Acordarnos de Pepe. Bueno, y Marima queda, por supuesto, que está la pobre fatal, le sienta muy mal la quimio y además tiene una mucha depresión. Vale, entonces, Fran, ¿nos despide una oración, por favor, Fran? Ok. Señor, gracias por la oportunidad de poder haber estado hoy reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas con los que iniciábamos, pues Señor, tú has puesto tu mano y has hecho posible que podamos estar esta mañana juntos, Señor. Antes de despedirnos, queremos poner delante tuya todos estos temas que se han expuesto, Señor. Y te pedimos que tú nos des también un corazón preocupado por los demás, Señor, un corazón de servicio, que tengamos siempre presente cada día de la semana delante tuya, Señor, a estos hermanos y estas personas que necesitan de ti, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que pongas también inquietud en nuestros corazones por estar constantemente poniendo en oración todas estas cosas, Señor. Que nuestras mentes no se olviden, Señor, que tú pongas preocupación en nuestros corazones, Señor, y amor, Señor, sobre todo amor hacia los que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Gracias de nuevo por la oportunidad de haber podido estar así, reunidos, Señor. Estaremos a la espera, Señor, que tú marques también los tiempos, Señor, para ver cuándo se podrán empezar a hacer unas reuniones de otro tipo, Señor, pero entre tanto, Señor, estamos confiados en que tú bendices también cada vez que nos reunimos, sea de la manera que sea, Señor, tú derramas bendición, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, se está levantando el gato. Rocío.